Bueno, hoy quiero presentarles mi programa de gobierno, el programa que realizaremos en nuestra alcaldía del 2024 al 2027. Lo hemos enmarcado fundamentalmente en tres ejes estratégicos que se denominan buen gobierno, modernización y construcción de ciudadanía. De manera general, aquí está enmarcada la manera como gobernaremos a nuestra ciudad. ¿Qué es buen gobierno? Buen gobierno es administrar los recursos públicos con decencia, que sean efectivos en su inversión, que no tenga que ver para nada con el pago de favores políticos, ni de chantajes que los políticos tulueños están acostumbrados a hacerle a los funcionarios públicos, ni el famoso CBY que se acostumbra en la contratación pública. Un buen gobierno es el que genera confianza en la ciudadanía, el que hace creer y el que hace retornar la esperanza al ciudadano, el que permite que el ciudadano pague sus impuestos con gusto, con agrado. Un buen gobierno es el que permite que la ciudad tome una dinámica diferente desde el plano administrativo. ¿En qué sentido? En que el funcionario público se porte con el ciudadano de una manera efectiva, que lo atienda, que el ciudadano sienta que tenga respuesta a sus inquietudes, a sus preguntas. Un buen gobierno es el que se preocupa porque la seguridad retorne a la ciudad. Y en general, un buen gobierno es el que logra que la ciudad avance desde el plano administrativo. Vamos a hablar de recursos públicos. Hoy la ciudad tiene una problemática gigantesca en sus finanzas. Desafortunadamente, los gobiernos que han pasado se han dedicado fundamentalmente a endeudarlo. Hoy tenemos una deuda pública de cerca de 40.000 millones de pesos. Eso lastra demasiado la inversión pública. Eso le va a impedir a la ciudad, si nos quedáramos quietos frente a esa situación, que pueda llegar a los diferentes sectores de la ciudad a realizar las inversiones que se requieren. Porque solo esa deuda implica pagar en el próximo año 12.000 millones de pesos, que implican a su vez 4.000 millones de pesos en intereses. Esos 4.000 millones de pesos, para que ustedes formen una idea, restan tanto la inversión que hoy la Secretaría de Bienestar Social al año ejecuta escasamente 1.800 millones de pesos. Imagínense entonces la comparación entre 4.000 millones de pesos que pagaremos de intereses contra 1.800 que ejecuta la Secretaría de Bienestar Social. Si no tuviéramos que invertir 4.000 millones de pesos en intereses, si no tuviéramos que pagar 4.000 millones de pesos en intereses, pues podrían fácilmente permitir que la inversión social que se hace a través de la Secretaría de Bienestar Social pasara de los 1.800 millones de pesos seguramente a 3.000 millones de pesos. Con eso entonces le llegaríamos con mejor inversión a la población de la primera infancia. ¿Y por qué se da esa deuda? Esa deuda fundamentalmente obedece a la pereza mental de quienes gobiernan, porque es tomar la vida del menor esfuerzo para adquirir recursos, para ellos hacer unas inversiones que realmente, sobre todo la última que se hizo, pues sin desconocer que tiene sus méritos, no era necesaria. Invertir 20.000 millones de pesos, aumentar la deuda en 20.000 millones de pesos, ¿Y dónde los metieron? No fue una decisión decente. Para construir con 4.000 millones de pesos la modernización o la remodelación del parque infantil. 6.000 millones de pesos en un patinódromo y en una coliseo de pesas que, sin discutirlo, es bueno como tal para la ciudadanía, no era una prioridad para la administración. Eso se pudo haber buscado a través de recursos frescos, pero obviamente el camino del menor esfuerzo es endeudar al municipio, sin medir las consecuencias que a futuro eso tiene. Porque estos 12.000 millones de pesos que hay que pagar en la primera cuota las pagará el siguiente alcalde. No las paga este alcalde, las pagará el siguiente alcalde. De tal suerte entonces que la capacidad de inversión del municipio se verá restada o lastrada mejor en 12.000 millones de pesos. ¿Con qué recursos se paga esa deuda pública?
Pues eso es lo más triste, que lo pagan los tulueños de su bolsillo, porque el municipio hoy no tiene ingresos sino que los que corresponden a impuestos. No hay otra fuente de ingresos para el municipio. Digo yo, los que administran propiamente el municipio, porque los otros que llegan de la nación tienen destinación específica, no se pueden tocar. De tal suerte que estos 12.000 lo pagaremos los tulueños. ¿En cuánto tiempo? Bueno, eso tiene una financiación que creo es como a 8 años, si mal no estoy, pero en el próximo gobierno, en los 4 primeros años de ese crédito, se pagará el 80%. Los próximos 4 gobiernos pagarán casi el capital que se recibió, porque finalmente se pagarán en los 4 primeros años de los 40.000 millones de pesos, se pagarán 30.000, de tal suerte que se va a decir que el municipio de Tuluá es como el trabajador que no tiene, que prefiere endeudarlo porque la plata no es de él. Más o menos, guardando las proporciones es eso. Cuando yo voy a mercar y como no tengo sino el salario mínimo, echo a la canasta 2 veces la capacidad de pago. Entonces me toca endeudarme, tengo que pagar con la tarjeta de crédito. Y eso obviamente lastra mi inversión futura, porque tengo que pagar ese crédito. Esa es la vía del menor esfuerzo, por eso digo, esa es la vía del menor esfuerzo que hace una administración, endeudarlo, cuando hay otras alternativas, otras oportunidades. Pero digamos que aquí podríamos profundizar mucho, aquí no podemos quedar todo el día hablando solo de finanzas públicas. Quería citarles el problema que implica una deuda que se adquirió en los pasados gobiernos y que la tendrán que pagar los gobiernos que vienen. Eso me parece que es desastroso. No fue... Yo me quedo preocupado, o sea, usted nos va a clavar con más impuestos para pagar eso. No, ya les voy a contar de dónde van a salir los recursos para poder entonces mejorar la inversión, porque si nos quedáramos sentados con el recurso que nos van a dejar, pues finalmente no haríamos nada. No, ya les voy a explicar de dónde van a salir los recursos. Hay otro tema importante que tenemos que citar y es el tema de la seguridad. Hoy la ciudadanía padece de un flagelo gigantesco y es indiscutible que el miedo abordó al tulueño, a tal punto que muchos tulueños han tenido que irse de la ciudad, protegiendo su vida, porque hoy no encuentran en el Estado respuesta a ese flagelo gigantesco. Pero ¿cómo les parece que yo he venido planteando un argumento para darle solución a eso muy claro y muy contundente, que lo acaba de ratificar el gobierno nacional? Yo he venido diciendo que el problema de la seguridad es un problema tan gigantesco en el país que es competencia solucionarlo del gobierno nacional. Y a fe que me dieron la razón. La semana pasada, el lunes, el ministro de Gobierno habló. Y habló de una manera tan categórica que el miércoles ya habían 17 capturas de criminales tulueños. Eso certifica de que cuando el gobierno nacional actúa, la seguridad aumenta acá en el territorio. Ellos son los que tienen la capacidad instalada. Además, el ministro terminó de delatarse, porque dijo que sabían quiénes eran, sabía dónde estaban guardados, dónde estaban ubicados, de tal suerte que si eso lo saben, ¿por qué no habían actuado? Hay una evidente negligencia del gobierno nacional. Si ellos saben quiénes son, cuántos son, en dónde están y cómo operan, si no los capturan, podemos entonces certificar que hay negligencia y desde acá, desde el territorio, a través de acciones populares, podemos obligar al gobierno nacional a que ejecute la acción que tiene que ejecutar, que reduzca el número y sobre todo que reduzca la percepción de inseguridad que hoy tenemos los tulueños, que no permita que entonces la inversión no llegue a Tuluá, que no permita que el inversionista, que el ciudadano de bien, que el empresario se tenga que ir de Tuluá, porque ellos saben quiénes son, dónde están y cómo actúan. Pero es que me parece que eso es circunstancial. Un problema y vienen, hacen un costo de seguridad, capturan y se van. ¿Cómo hacemos para que eso sea permanente? Bueno, lo acabo de decir, usando los instrumentos jurídicos que Colombia tiene. La acción popular es una tutela, pero colectiva. Debemos exigir a través de una acción popular al gobierno nacional que cumpla con el precepto constitucional, con el artículo 2 de la Constitución que dice que las autoridades del Estado están constituidas para proteger la vida, la honra y los bienes de los ciudadanos. Eso hoy no lo están cumpliendo, pero acaba el ministro de delatarse que sí lo pueden cumplir. De hecho, con la acción que emprendieron de captura, demostró que sí es competencia de ellos. Entonces lo que vamos a instaurar son acciones populares que permitan que un juez de la República obligue a un ministro a actuar en el territorio solucionando una problemática tan grande. Y cuando ese juez falla, cuando ese juez
Cuando ese juez condena al funcionario como tal, no es un tema de 8 días, es un tema que lo tiene que garantizar en el tiempo, de tal suerte de que ese es el camino que desde el territorio tenemos. Obviamente, hay situaciones mucho más apremiantes. Atención a todas las localidades, tenemos candidato. Repito, tenemos candidato. Rodolfo Ramírez R.R., el alcalde para Tuluá por la Liga Anticorrupción.